La mayor parte de nuestro planeta está cubierta de aguas profundas y oscuras, llenas de criaturas terroríficas y descubrimientos inquietantes. Desde un imperio mundial perdido hasta el terrorífico Leviatán, he aquí 15 misteriosos hallazgos submarinos que te sorprenderán. La ciudad submarina china perdida. Una antigua ciudad china submarina llamada Xichang, a menudo conocida como la Ciudad del León, se encuentra bajo el lago Qiandao, en la provincia de Zhejiang. Fue una ciudad próspera con una rica historia y un patrimonio cultural único. Sin embargo, debido a la construcción de una presa hidroeléctrica, el gobierno decidió inundar Xichang con el fin de dar paso al desarrollo de infraestructuras energéticas. Esta decisión tuvo un gran impacto en la población, ya que aproximadamente unas 300.000 personas fueron reubicadas en otras áreas. La antigua población de Xichang compartía una ascendencia y un patrimonio cultural comunes con la Ciudad del León, lo que la convertía en un lugar de gran importancia histórica y cultural. Era considerada como una de las ciudades más famosas y preservadas en China. El hecho de que estuviera a 131 pies bajo el agua salvó muchas de sus casas, templos y calzadas pavimentadas. Por tanto, estaba protegida de los estragos del viento, la lluvia y el sol. Se cree que Xichang fue fundada en el año 621 a.C., durante la dinastía Tang, lo que le da una antigüedad de unos 1400 años. Según los relatos históricos, se cree que era bastante grande, posiblemente mayor que 60 campos de fútbol, y que tenía 265 arcos repartidos por toda la ciudad. Y sí, desde la construcción del embalse de Xinanjiang y la instalación hidroeléctrica del río Xinan en 1959, la ciudad ha estado sumergida en el lago Qiandao, de ahí el nombre por el que es popular. El calamar vampiro. El calamar vampiro da la vuelta a su capa cuando se le desafía, dejando al descubierto las gruesas espinas que recorren la parte inferior de sus brazos. Esta especie parece bastante amenazadora cuando adopta esta postura, aunque en realidad es bastante inofensiva, no de forma depredadora. Sobrevive, en cambio, a base de partículas de alimento que atrapa con la ayuda de células pegajosas en sus largos y flexibles tentáculos. Se alimenta de este modo de forma oportunista, consumiendo residuos vegetales y animales que se hunden desde la superficie del océano. Se sabe que varios peces enormes y depredadores buceadores comen calamares vampiro. A diferencia de los pulpos y los calamares de aguas poco profundas, los calamares vampiro no expulsan tinta negra para protegerse de los depredadores. La tinta púrpura oscura o negra no funcionaría en la penumbra de la zona mesopelágica. En su lugar, el calamar vampiro libera un fluido incoloro lleno de muchas partículas de material bioluminiscente. Estos destellos confunden a los depredadores potenciales. Los calamares vampiro emiten luz en las puntas de cada uno de sus brazos, además de la luz que crean como parte de su respuesta defensiva. El uso de este haz es para la comunicación. Sabía que los contactos entre macho y hembra probablemente no son comunes porque esta especie es intrínsecamente poco común. El calamar de aleta grande. Esta misteriosa criatura fue vista por primera vez en una cinta captada por una cámara arrojada al océano. Nadie sabía qué era, salvo que se trataba de un gran calamar. Cuando la cinta fue analizada, reveló los grandes ojos del calamar y sus fuertes picos curvados, 2 tentáculos, así como 8 brazos de longitudes variables. Los brazos miden más cerca del cuerpo y se estrechan hasta una punta estrecha. Cada brazo posee 2 filas de ventosas, cada una de las cuales mide menos de 2 milímetros de ancho y luce un anillo de dientes afilados. Realmente no se parecía a ninguna criatura conocida hasta que fue avistada en otras partes del océano. Ahora los científicos tienen más que decir sobre la criatura. El calamar de aleta grande, también conocido como calamar brillante u ovalado, varía de color. Puede verlos de color blanco translúcido, amarillo pálido y rosa parduzco. El calamar de aleta grande tiene cromatóforos que cubren algunas partes de su cuerpo, lo que le permite cambiar rápidamente de color y de dibujo. Además, tiene iridóforos en la cabeza, que producen luces rojas y verdes iridiscentes cuando se exponen a la luz. El calamar de aleta grande es un depredador carnívoro que se alimenta de diversos tipos de vida marina. Suele cazar de noche y se retira a aguas más profundas para esconderse durante el día. Su dieta consiste principalmente en gambas,
crustáceos y peces. Con sus tentáculos, agarra a su presa y utiliza sus 8 brazos para aferrarse a ella mientras se la come. La flota fantasma japonesa. ¿Una flota fantasma? Bueno, en realidad no podemos afirmarlo con certeza. Sin embargo, las playas de las Islas Carolina, ubicadas en el Pacífico Sur, están llenas de historias de terror. Durante 2 días en 1944, estas playas fueron sometidas a intensos bombardeos aliados. En ese momento, la laguna de las Islas Carolina servía como base para la poderosa flota imperial de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta flota fue destruida posteriormente como resultado de la Operación Hailstone, también conocida como el Pearl Harbor en Japón. 12 buques de guerra japoneses, 32 barcos mercantes y 275 aviones japoneses importantes fueron hundidos o destruidos por las fuerzas estadounidenses en la región. Como resultado, la región se hizo conocida como la Laguna de la Flota Fantasma de Camiones y el mayor cementerio submarino del mundo. En la actualidad, este lugar se ha convertido en uno de los destinos más destacados para los amantes del buceo, ya que alberga una gran cantidad de aviones japoneses y otros equipos militares que permanecen sumergidos en el fondo de la laguna. Explorar este fascinante sitio submarino permite a los buceadores sumergirse en la historia de la Segunda Guerra Mundial y presenciar de cerca los restos de esta intensa batalla. El entorno marino de la laguna es impresionante, con una diversidad increíble de flora y fauna, lo que brinda a los buceadores una experiencia inolvidable. El hermoso arrecife protegido que rodea las Islas Bajas de Coral sería perfecto para un hogar de la marina. Huellas de dinosaurio. Ha podido visitar el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios en Glen Rose, Texas. Si le gusta aprender más sobre las enormes criaturas que una vez vagaron por nuestro planeta, es posible que ya conozca este lugar, y puede que ya haya oído hablar de lo que los responsables del parque descubrieron en el Parque Estatal. En 2022, después de que una sequía extrema azotara la región, el río Peloxi, dentro del Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, se secó casi por completo. Esto reveló algo asombroso bajo el agua. El retroceso del agua dejó al descubierto un nuevo conjunto de huellas de dinosaurio, predominantemente pertenecientes al Archocantosaurus. Este feroz terópodo de 4,5 metros de altura, 7 toneladas de peso y que vagaba por la zona hace 113 millones de años, ha dejado su huella en forma de pisadas. Es una rara oportunidad de presenciar estas huellas que suelen quedar enterradas y oscurecidas por los sedimentos en condiciones fluviales normales. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Mientras que los huesos de dinosaurio suelen considerarse más raros y valiosos, las huellas de dinosaurio ofrecen una perspectiva diferente. Los dinosaurios dejaron numerosas huellas a lo largo de su vida, mientras que solo dejaron tras de sí un único esqueleto. Estas huellas proporcionan valiosos datos sobre su comportamiento y sus pautas de movimiento. Aunque las huellas acabarán cubriéndose de nuevo cuando el río reanude su caudal normal, los investigadores han estado trabajando diligentemente para cartografiar y documentar las huellas recién reveladas. Habitaciones secretas. El Palacio de Blenheim es un monumento histórico en Woodstock, Oxfordshire, Inglaterra. Fue construido originalmente entre 1705 y 1722. Este palacio estaba destinado a ser un regalo para John Churchill, el primer duque de Marlborough, en reconocimiento a su victoria en la batalla de Blenheim durante la Guerra de Sucesión Española. Sin embargo, el Palacio de Blenheim es más notable por ser el hogar ancestral de Sir Winston Churchill. En 2018, el Palacio de Blenheim se sometió a un proyecto de restauración multimillonario que supuso drenar el lago de 160 acres cercano al palacio por primera vez desde 1768. El proceso supuso retirar más de 460.000 toneladas de limo del lago circundante. Fue en este proyecto de dragado cuando los arqueólogos descubrieron increíbles cámaras ocultas, barcos hundidos y grafiti en los terrenos del palacio. Al principio, las cámaras estaban inundadas, pero el proyecto de dragado volvió a dejarlas al descubierto. Otra habitación conservaba su techo original enlucido, lo que sugiere que se trataba de una cocina. Se descubrieron más de 30 habitaciones más, todas ellas bajo un puente de 400 pies de largo.
Los expertos creen que cada habitación estuvo habitada por personas cuando el palacio aún era el hogar de los Churchill. Desde el descubrimiento, las 33 cámaras encontradas fueron consideradas las estructuras más fascinantes e intrigantes de Blenheim. Sipen. Ya sabe que nadie escribe en el océano, así que ¿por qué ese nombre? Obviamente, el Sipen no es un bolígrafo de verdad, pero no lo fue después de un suborden, que se parece a esos antiguos bolígrafos de plumas. La verdad es que solo un grupo de Sipens está realmente a la altura de esta descripción de bolígrafo antiguo. Las demás especies tienen estructuras en forma de garrote, así que quizá deberían haberse llamado los garrotes de mar. Un Sipen es básicamente un animal inmóvil. En realidad no se mueven. Están por su cuenta y por eso encajan en la misma categoría que el mar, las anémonas y el coral. De hecho, se clasifican como octocoral, que tiene múltiples pólipos, que es una estructura en forma de saco, y cada pólipo tendrá 8 tentáculos. Podemos decir que estos 8 tentáculos dieron a la pluma de mar el pase a la familia de los octocorales. Puede estar de acuerdo en que estos múltiples pólipos hacen que la pluma de mar tenga un aspecto asombroso, pero también tienen un buen propósito para estar ahí. Los pólipos que cubren la pluma de mar acaban volviéndose rígidos y en el proceso, el Sipen pierde sus tentáculos. Los pólipos rígidos se convierten entonces en los responsables de la ingesta de agua y alimentos y de las estructuras reproductivas. Aunque digamos que el corral marino está anclado en el suelo y que no se mueven, pueden tirar del ancla y trasladarse a un nuevo lugar si lo necesitan. Pero la mayoría de las veces están en un lugar con una corriente agradable que puede traerles todo tipo de plancton, su comida favorita, el calamar colosal. Puede ser que lo hayas imaginado por su nombre, pero en realidad no tienes ni idea de lo asombroso que es el calamar colosal. Este invertebrado es el más pesado de la Tierra. Esta criatura marina gigantesca puede llegar a medir hasta 33 pies de largo y pesar hasta 1.500 libras. No obstante, muchos científicos sostienen que hay calamares colosales en el océano aún más grandes. No solo es grande el cuerpo del calamar colosal, sino también sus globos oculares. Además, su tamaño y peso impresionantes le permiten dominar su entorno acuático y destacar entre otras especies marinas. Es fascinante contemplar la magnitud de esta criatura y comprender la importancia de su presencia en los océanos. Sus ojos son los más grandes de cualquier otro animal del mundo. Los ojos del calamar colosal miden más de 12 pulgadas de diámetro. Eso es un tamaño mayor que una pelota de baloncesto estándar de la NBA. Pero en lugar de utilizar estos globos oculares únicamente para avistar a su presa, el calamar colosal los utiliza también para divisar a un depredador más grande, como los cachalotes, especialmente en la oscuridad, en las profundidades marinas. Al igual que otras especies de calamares, el calamar colosal también posee 2 tentáculos y 8 brazos, lo que le brinda una gran versatilidad. Además de sus numerosos ganchos afilados, el calamar colosal cuenta con cientos de ventosas en cada una de sus extremidades, lo que le permite una mayor capacidad de agarre. Y además de todo esto, posee un afilado pico en forma de loro que utiliza para tantear y atrapar a su presa, demostrando así su impresionante adaptación y habilidades depredadoras. El gran agujero azul. El tranquilo océano revela maravillosas delicias naturales bajo su superficie, por lo demás insegura, en lugar de sus rugientes olas y terroríficas tormentas. Una de estas maravillas naturales es el gran agujero azul de Belice, situado frente a la costa de Belice, en la costa oriental de Centroamérica. Se encuentra en el centro del arrecife del Faro, un atolón situado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Belice, en tierra firme. Se encuentra en una de las 3 pequeñas islas de Belice, el atol del arrecife del Faro. El arrecife contiene 5 islas, las más conocidas de las cuales son Half Moon, K, Ambergris Cay y Long Cay. Las islas Turnif son otro lugar impresionante. Estos destinos son impresionantes y estupendos para excursiones de un día. Según los geólogos, este enorme sumidero submarino se formó al derrumbarse el túnel excavado hace decenas de miles de años durante la era glacial. Este agujero de golondrina, uno de los puntos de buceo más conocidos del mundo, es el hogar de tiburones de arrecife caribeños, tiburones nerf, tiburones martillo y tiburones punta trasera. Tiene 125 metros de profundidad y unos 300 metros de ancho. Los científicos descubrieron láminas de piedra de goteo y columnas en el interior del gran agujero azul,
que consideraron el mayor de su clase. Cangrejos araña gigantes. El Parque Sea Life de Tokio, situado en Japón, ha llevado a cabo una increíble exhibición al reunir a los gigantescos centollos descubiertos en la Galería de los Océanos Atlánticos y enviarlos al Acuario de los Dos Océanos. Es importante destacar que el centollo es el crustáceo más grande del mundo, con los machos alcanzando longitudes de hasta 1 metro y sus patas llegando a medir hasta 4 metros. Así es, chicos. Estamos hablando de un cangrejo de proporciones gigantescas que sin duda captura la atención de todos. Además, estos centollos gigantes son protagonistas frecuentes en los mukbangs, esos populares videos en los que se muestra a personas disfrutando de grandes cantidades de comida. A profundidades de unos 400 metros y en aguas de entre 11 y 14 grados centígrados, se pueden encontrar estos cangrejos. El número de centollos japoneses ha ido disminuyendo lentamente como consecuencia de la sobrepesca y la destrucción del hábitat. Numerosas organizaciones conservacionistas intentan evitar la extinción definitiva de esta criatura, aunque todavía no entra en la categoría de especie en peligro de extinción. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Estos gigantescos centollos se desplazan en manadas, cubriendo el fondo oceánico y apilándose con frecuencia unos sobre otros. La biología de los enormes centollos ha sido un poco incomprendida. No tenemos ni idea de cuándo alcanzan la madurez sexual, lo que hace casi difícil establecer su edad. Además, los biólogos marinos aún están averiguando cuáles son sus comportamientos de apareamiento. Naufragios de la Segunda Guerra Mundial desaparecidos. La Segunda Guerra Mundial duró desde 1939 hasta 1945. Involucró a la gran mayoría de las naciones del globo, incluidas todas las superpotencias creadoras de los aliados y las potencias del eje que estaban en guerra entre sí. La desaparición de pecios de barcos de la Segunda Guerra Mundial está siendo rastreada por un documental que examina los esfuerzos de los profesionales por detener las desapariciones. ¿Sabía que casi toda la tripulación murió cuando los submarinos K-17 y 16 navegaban directamente hacia un campo de minas japonés? Los 77 miembros de la tripulación, ahora todos desaparecidos, fueron enterrados en los barcos, que se dejaron pudrir en el océano. Con una cifra estimada de entre 70 y 85 millones de víctimas mortales, la mayoría de ellas civiles, la Segunda Guerra Mundial es ampliamente reconocida como el conflicto más devastador y desgarrador en la historia de la humanidad. Este conflicto involucró a más de 100 millones de personas provenientes de más de 30 naciones diferentes, quienes dedicaron todos sus recursos, tanto económicos como industriales y científicos, a la causa que defendían. Además, el conflicto presentó desafíos tanto en el aire como en el mar, donde miles de barcos perecieron trágicamente en medio de la batalla y sus restos ahora yacen dispersos en el lecho marino frente a las costas británicas, resultado de naufragios o colisiones con minas. Estos trágicos eventos son un testimonio del costo humano y material que se pagó durante este devastador conflicto global. Araña marina noganoide. Seguro que ha visto arañas en tierra y algunas muy salvajes, pero ¿no resulta chocante saber que hay arañas en el océano, especialmente en las frías profundidades del océano Antártico, donde la vida es dura? En esta región, la temperatura puede descender por debajo del punto de congelación. La vida vegetal es escasa o nula, lo que significa que puede ser bastante difícil hacerse un hogar aquí. Pero un animal que ha sobrevivido milagrosamente a estas condiciones es la araña de mar. La araña de mar no es en realidad una araña, sino un pariente lejano en el filo artrópoda llamado Pycnogonida, de ahí el nombre de araña de mar noganoide. La araña de mar se ha encontrado en distintos lugares del planeta, desde mares tropicales poco profundos hasta océanos helados, pero donde más crecen es en la Antártida. Pueden ser tan grandes como un gato doméstico. Esto demuestra que el rango de tamaño se atribuye al hábitat. A la araña de mar le encanta alimentarse de presas de cuerpo blando como anémonas esponjas, corales, gelatinas, gusanos, nudibranquios y ocasionalmente algas. La araña de mar muerde a su presa utilizando la probóscide y succiona las vísceras. Man of War portugués. Aunque el Man of War portugués, que a menudo se confunde con una medusa, es en realidad un tipo de safinóforo, un grupo de criaturas emparentadas con las medusas, su particularidad
es que está formado por un grupo de individuos idénticos conocidos como suidos, o clones que tienen formas y funciones diferentes, pero que colaboran como una sola unidad. Un Man of War tiene 4 componentes especializados, que incluyen los de flotación, captura, presa, alimentación y reproducción. Se encargan cada uno de ellos de llevar a cabo un deber determinado. Los Man of War solo son propulsados por los vientos y las corrientes marinas que suelen encontrarse en los océanos tropicales y subtropicales. A veces pueden flotar en legiones de 1000 o más. Vaya, eso es mucho. La manabora es una especie marina que se distingue por su flotador en forma de globo, el cual flota hasta 6 pulgadas por encima del agua. Este flotador puede ser de color azul, violeta o rosa. Además, sus tentáculos contienen nematocistos urticantes, que son cápsulas microscópicas llenas de tubos de púas enrollados. Estos nematocistos emiten un veneno capaz de paralizar y matar a pequeños peces y crustáceos. Aunque la picadura de la manabora rara vez resulta mortal para los seres humanos, su veneno tiene un potente efecto y puede causar ronchas en la piel expuesta. El submarino Kursk. Los 118 a bordo del proyecto 949 de propulsión nuclear. Un APL antisubmarino. El Kursk murió ahogado el 12 de agosto de 2000 en el mar estéril durante el primer ejercicio importante de la Marina rusa en más de 10 años. Fueron los investigadores rusos quienes lo consideraron como el peor de los casos. Al fin y al cabo, se trata del peor de los casos. Una reacción en cadena incontrolable en el compartimento del motor del averiado submarino nuclear ruso Kursk. Si eso ocurriera, la gasolina se calentaría hasta alcanzar entre 1800 y 2000 grados Celsius, lo que sería lo suficientemente caliente como para fundir el compartimento del motor y la cubierta exterior y liberar combustible fundido sobre el lecho marino. Según los analistas, 23 marineros buscaron refugio en el limitado espacio del 9º compartimento y consiguieron mantenerse con vida durante más de 6 horas. Además, esta situación generaría una gran alarma y preocupación a nivel internacional, ya que un incidente de tal magnitud podría tener graves consecuencias para el medio ambiente marino y la seguridad de las personas que se encuentren cerca de la zona afectada. Las autoridades navales y los equipos de rescate estarían en alerta máxima, trabajando incansablemente para controlar la situación y minimizar los daños. Intentaron sustituir un cartucho de oxígeno químico de superóxido de potasio cuando se agotó el suministro de oxígeno, pero el cartucho explotó al entrar en contacto con el agua de mar aceitosa. Sin embargo, aún se desconoce el estado real del reactor. El tiburón blanco. Junto con hasta una docena de otros tiburones jóvenes, un gran tiburón blanco abandona a su madre enseguida. Esto ocurre porque las crías de tiburón están genéticamente programadas para buscar su propia independencia una vez que dejan de depender de la leche materna. Es fascinante observar cómo estos tiburones jóvenes adquieren las habilidades necesarias para sobrevivir por sí mismos en el océano, tanto si nacen en las costas este u oeste de Norteamérica, en el sur de África o en el suroeste de Australia. Es posible que su madre solo los vea como presas. Aunque esto puede resultar triste desde nuestra perspectiva humana, es importante recordar que es una parte completamente normal del ciclo de vida de estas especies marinas. Una cría de gran tiburón blanco ya mide alrededor de 1,5 metros, es decir, 1,5 metros de largo cuando nace, y a medida que crece, puede llegar a medir hasta 4 veces más. El tiburón bebé, conocido como cachorro, pasará toda su vida en la cima de la cadena alimentaria del océano. Pero antes de crecer, la cría tiene que mantenerse alejada de los depredadores de su tamaño, incluidos otros tiburones blancos. Numerosos tiburones jóvenes no superan su primer año. Los tiburones blancos jóvenes consumen rayas y peces, incluso otros tiburones, a medida que maduran los animales marinos, en particular los leones marinos y las focas, se convierten en la presa preferida del tiburón. Fantasia rosa transparente. ¿Qué hace una prenda interior bajo el agua? Eso es probablemente lo que pensó cuando escuchó Pink See-Through Fantasia. Pero no se equivoque. Se trata de un pepino de mar. Desde que fue descubierto en 2007, su táctica de supervivencia lo ha hecho relevante hasta nuestros días. El Fantasia See-Through rosa debe su nombre a su piel transparente, a través de la cual se puede ver desde la boca hasta el intestino e incluso el ano. Es un animal bioluminiscente,
lo que significa que emite luz. Cuando este animal está en peligro, utiliza la luz para ahuyentar a posibles depredadores. Nada utilizando las membranas en forma de dedos que tiene bajo el cuerpo. Lo más fascinante de este increíble animal es su singular mecanismo de alimentación. La fantasía rosa filtra los nutrientes de los sedimentos del fondo oceánico, lo cual no solo le permite obtener alimento, sino que también contribuye a oxigenar la zona. Esto beneficia no solo al pepino de mar, sino también a otras criaturas que habitan en las profundidades marinas. Por lo tanto, podemos decir que el pepino de mar no solo es una criatura adorable, sino también un valioso colaborador en su ecosistema. ¿Le gustaría tener uno como mascota? Lamentablemente, eso no será posible. Esta fascinante criatura es endémica de las profundidades marinas y no prosperaría en cautiverio. La trampilla secreta. El canal de Rochdale, situada en el norte de Inglaterra, tiene una historia que se remonta al siglo XVIII. Formó parte de la revolución del transporte, proporcionando un enlace vital entre Manchester y las prósperas fábricas textiles de Yorkshire. Hace mucho tiempo, el canal bullía de actividad. Desempeñó un papel clave en el transporte de mercancías como el carbón, la lana y el algodón, lo que lo convirtió en un salvavidas para la revolución industrial. Recientemente, el canal fue drenado y los trabajadores descubrieron un secreto de 215 años, una trampilla centenaria. Una flecha tallada en la piedra que recubre el canal marcaba claramente la ubicación de la trampilla. Este descubrimiento resultó ser realmente sorprendente y despertó gran interés entre los habitantes locales. Sin embargo, para muchos de ellos, la existencia de un pasadizo secreto les resultó completamente inesperada y generó una sensación de inquietud. El hecho de que hubiera un agujero oculto justo debajo del canal ha causado un revuelo considerable en la comunidad, ya que plantea muchas preguntas y teorías sobre su propósito y origen. Imagínese que se hubiera dejado abierto y alguien se hubiera caído cuando el agua no estaba completamente drenada. Entonces, ¿qué había dentro de esta trampilla? Su propósito podría ser un poco anticlimático. La trampilla servía como sistema de drenaje. Cuando se abre, permite que el agua del canal se drene en el río cultivado Tib, unos 6 metros más abajo. Sigue siendo impresionante, ¿verdad? Bomba sin explotar. El río Po, conocido como el río más largo de Italia, es una maravilla natural que atraviesa los hermosos paisajes del Valle del Poe. A lo largo de la historia, este río ha desempeñado un papel sumamente importante, siendo testigo de los altibajos de civilizaciones y escenario de conflictos en tiempos de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, el río Po se convirtió en un punto estratégico crucial en la lucha por Italia, dejando atrás huellas imborrables de aquel tiempo oscuro. Es fascinante descubrir cómo el paso del tiempo ha revelado secretos ocultos en el lecho del río. En el año 2022, cuando el nivel del agua del lago comenzó a retroceder, se hizo un sorprendente hallazgo que reveló otro recuerdo de la guerra que yacía oculto en lo más profundo del río. Debido a la temperatura récord que azotó Europa, el vestigio de la guerra mundial era una bomba de 1000 libras sin explotar, y fue descubierta por unos pescadores en la orilla del río. Las autoridades se dieron cuenta inmediatamente del peligro que representaba. Este descubrimiento generó gran preocupación en la comunidad local y se tomaron medidas rápidas para garantizar la seguridad de todos. Un equipo de expertos militares altamente capacitados se encargó de difundir la noticia y coordinar una operación para llevar a cabo una explosión controlada. La seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente fue la máxima prioridad en todo momento. Finalmente, se logró deshacerse de la bomba de manera segura y sin causar ningún daño. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de estar preparados y vigilantes ante cualquier posible amenaza que pueda surgir en nuestro entorno. Rata grande. Una rata del tamaño de un oso inquietó a los habitantes de Ciudad de México tras ser descubierta en el desagüe. Los trabajadores encontraron esta enorme rata mientras limpiaban el sistema de alcantarillado. Estaba entre las 22 toneladas de basura que recogieron del alcantarillado. Sin embargo, no se asuste y piense demasiado que las ratas del tamaño de un oso existen realmente. Resultó que la rata gigante fue en su día un adorno de Halloween que perteneció a una mujer llamada Devlin López. Ella explicó que había sido arrastrada por la corriente durante las tormentas de hace muchos años
y que de alguna manera había encontrado el camino hacia el sistema de desagüe de la ciudad. Evelyn incluso se puso en contacto con las autoridades locales cuando se perdió, en busca de ayuda para encontrar a su rata gigante extraviada. Pero por desgracia, nunca recibió ninguna ayuda. Ahora, con la rata de utilería de nuevo en su poder, no está segura de si quiere quedársela. Probablemente yo tendría el mismo sentimiento si estuviera en su lugar, pero quién sabe de qué tipo de sustancias asquerosas, babosas o repugnantes podría estar cubierta. Supongo que con la forma en que horrorizó a los lugareños, fue bastante eficaz para asustar a la gente. Ahora que ha estado en el desagüe, puede que incluso dé más miedo por su aspecto costroso y angustiado. Yonaguni. El monumento Yonaguni es una formación rocosa submarina japonesa de gran importancia, que fue descubierta a mediados de la década de 1980, cerca de la isla de Yonaguni. Este impresionante monumento tiene una forma rectangular y mide más de 165 pies, lo que equivale a 50 metros de largo, y alrededor de 65 pies, que son 20 metros de ancho. Fue un submarinista valiente quien tuvo el honor de ser el primero en descubrir esta maravilla oculta bajo el mar. Desde entonces, numerosos expertos en la materia han tenido la oportunidad de visitar este lugar fascinante, pero aún no se ha descubierto con certeza su origen, lo que le otorga un misterio cautivador. Algunos afirman que el monumento es en realidad una pirámide escalonada hecha por el hombre. Hay muchas líneas rectas en las rocas, y algunas de ellas también pueden estar talladas. Otras formaciones cercanas indican la existencia de una antigua ciudad ahogada. Según esta creencia, las estructuras datan de hace al menos 5.000 años y fueron construidas por una civilización desaparecida, probablemente la mítica Mu o Lemuria. Sin embargo, otros expertos creen que el monumento es natural y que se ha formado a lo largo del tiempo por las corrientes submarinas. Afirman que parece creado a partir de roca sólida y no de bloques separados, lo que implicaría la participación humana y que la simetría de las rocas no es tan prominente como se había afirmado anteriormente. Por otro lado, algunos investigadores sugieren que estas estructuras podrían haber sido construidas por una civilización avanzada que habitó la región en ese entonces. Basura. El canal de San Mata se construyó inicialmente a principios del siglo XIX para satisfacer las crecientes necesidades industriales de la ciudad. Rápidamente se convirtió en una importante vía de transporte de mercancías y suministros. Sin embargo, a medida que la urbanización se afianzaba y las actividades industriales disminuían, el canal San Mata sufrió un cambio significativo. Con el tiempo, el canal cayó en el abandono y, desgraciadamente, la gente empezó a arrojar sus residuos en él. La basura y los escombros se acumularon en el agua, transformando el otrora hermoso canal en un basurero. Esta transformación no se produjo de la noche a la mañana. El canal, que antes era un bullicioso centro de actividad, sufrió la contaminación y el abandono. Por eso, cada 10 o 15 años, el canal de París se desagua y se limpia. Cada vez, los voluntarios descubren cosas nuevas que van desde artefactos increíbles hasta directamente basura. Es fascinante saber lo que se esconde bajo la San Mata del canal: una moto entera, ropa, botellas e incluso muebles viejos. No sé usted, pero yo creo que es deber de cada ciudadano asegurarse de que el canal permanezca limpio. El puente del emperador Nerón. Nerón, nacido Lucius Domitius Aenobarbus en el año 37 d.C., ascendió al trono como quinto emperador romano a la temprana edad de 16 años. A lo largo de su reinado, dejó una huella indeleble en la historia, pero por todas las razones equivocadas. A menudo se recuerda a Nerón por su notoria reputación y sus cuestionables actos. Es tristemente célebre por su extravagante estilo de vida, su indulgencia y libertinaje, y su despiadada búsqueda del poder. Además, es importante destacar que su gobierno estuvo marcado por la corrupción y la opresión hacia sus súbditos. También se le atribuye la responsabilidad del devastador incendio de Roma, que causó una gran destrucción y sufrimiento a la población. A pesar de su legado negativo, Nerón también tuvo algunas iniciativas culturales y arquitectónicas, como la construcción del famoso anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo. Los anales de la historia relatan su gobierno tiránico, caracterizado por intrigas políticas, traiciones y muerte. A pesar de esto,
Es importante destacar que Nerón tenía un auténtico amor por las artes y una gran ambición en el ámbito cultural. En su reinado, se dedicó a impulsar la construcción de numerosos lugares históricos en Italia. Un ejemplo destacado de esto es la estructura que fue descubierta en 2022, gracias a la sequía que hizo visible una construcción hasta entonces desconocida. Es importante mencionar que fue en Roma, Italia, donde estas ruinas se hicieron visibles, debido a que el nivel del agua del río Tíber descendió a niveles extremadamente bajos como consecuencia de las continuas olas de calor que asolaron el país. Cangrejo de caja. Hablando de misterio, el cangrejo caja es otra misteriosa criatura grabada bajo el océano. Debido a su tamaño, algunos lo llaman el cangrejo caja gigante, mientras que otros lo nombran basándose en su naturaleza y lo llaman el cangrejo de las vergüenzas. Y sí, algunos lo llaman el cangrejo caja de manchas rojas por su color. Sea cual sea el nombre que elija, no cambia el hecho de que el cangrejo caja es una criatura poco común. De hecho, no es un animal que se pueda ver desde la superficie debido a su hábito nocturno y al hecho de que se entierra en la arena. Una mirada al cangrejo caja y podrá adivinar de dónde obtuvo su nombre. La forma en que introduce sus grandes pinzas de forma inusual en su cuerpo crea una caja. Las pinzas, cuando están extendidas, son capaces de cubrir toda la parte delantera del cuerpo, incluidos los ojos, lo que le proporciona protección contra los depredadores y también protege sus ojos una vez enterrados en la arena. Sus pinzas son una parte muy útil del cuerpo del cangrejo. No es de extrañar que las proteja mucho. La pinza derecha tiene un gran gancho y sirve para aplastar moluscos como caracoles y ostras, mientras que la pinza izquierda es más delicada y sirve para recoger los trozos de la concha aplastada. La rapidez con la que el cangrejo caja utiliza sus pinzas, tira de ellas y se entierra en la arena es asombrosa. Si se pregunta cómo consigue el cangrejo caja mantenerse vivo enterrado en la arena, la respuesta es que sus ojos y órganos respiratorios están situados en lo alto de la cabeza, lo que significa que el cangrejo respira perfectamente en la arena. Descubrimientos de Doggerland. Sabía que Doggerland, según los científicos británicos que investigaban sobre el fondo del Mar del Norte, era el corazón de Europa y conectaba la actual Gran Bretaña con la Europa continental hace aproximadamente 7.000 años. Los restos fósiles de mamuts y otros animales de caza gigantes no fueron lo único que los buceadores descubrieron. También encontraron arpones, artefactos de sílex y posibles lugares de enterramiento. Se cree que estos artefactos pertenecieron a individuos que vivieron en el asentamiento sumergido hace más de 12.000 años, lo que nos brinda una fascinante visión de la vida en ese periodo histórico. Según el equipo liderado por el Dr. Richard Bates, geofísico de la Universidad de St. Andrews, se ha descubierto que decenas de miles de seres humanos prehistóricos habitaron en un corredor terrestre que alguna vez estuvo seco, ubicado entre Escocia y Dinamarca. Este corredor, que se cree que era más grande que muchas ciudades europeas modernas, ha sido objeto de pruebas y estudios exhaustivos por parte del equipo de investigación. Los hallazgos de estas pruebas sugieren la existencia de una antigua y próspera civilización que se desarrolló en esta región hace miles de años. Estos descubrimientos arqueológicos y geofísicos son de gran importancia, ya que arrojan luz sobre la historia y la vida de nuestros antepasados prehistóricos, revelando la magnitud y la escala de su asentamiento en esta área geográfica. Es como intentar encontrar una parte de una aguja en un pajar, porque en realidad quedan muy pocas pruebas. Al fin y al cabo, gran parte se ha erosionado bajo el agua. Antiguo pueblo fantasma romano. En 2022, una sequía azotó España, y debido a las temperaturas abrasadoras, una presa en la frontera hispano-portuguesa se secó casi por completo, revelando un lugar extraordinario, las ruinas perdidas hace mucho tiempo de un pueblo fantasma romano, que había sido sumergido en 1992 para crear un embalse al 15% de su capacidad. El retroceso del agua reveló las ruinas de la aldea de Acerado, que desaparecieron en el agua hace casi 2000 años. En el pueblo se encuentra el antiguo campamento militar, conocido como Aquis Quirquinas. Los historiadores creen que el campamento militar romano data de alrededor del año 75 AD. Esta base militar, situada en Galicia, a unos 330 kilómetros de Madrid, fue un centro próspero durante el apogeo del Imperio Romano. Albergaba hasta 600 soldados
y contaba con impresionantes estructuras como un templo, termas, cuarteles e incluso un hospital. Pero con el tiempo, el ejército romano abandonó la base y ésta acabó quedando bajo el agua debido a las crecidas del río. Este notable descubrimiento plantea preguntas intrigantes sobre qué otros yacimientos antiguos pueden estar esperando a ser revelados. ¿Quién sabe qué secretos se esconden bajo la superficie de la tierra, a la espera de que se den las condiciones adecuadas para sacarlos a la luz? En la actualidad, este asentamiento permanece oculto bajo las aguas, a la espera de que las condiciones adecuadas lo revelen de nuevo. Anguila Gulper. Imagine algo raro, espeluznante y genial en un solo cuerpo. Lo más probable es que no sea algo con lo que se haya topado, pero por todo lo que ha visto hasta ahora, lo más probable es que una criatura así pueda existir, y por supuesto, en el océano. Salude a la misteriosa anguila barranquillera, también conocida como anguila pelícano, una de las criaturas más insólitas descubiertas bajo el agua. Mientras que la anguila cinta destaca por sus llamativos colores, la anguila hocicuda no necesita color ni tamaño para destacar, simplemente lo hace. Y sí, ha adivinado bien. Su enorme boca tragona hace que sea más fácil detectar a la anguila gulper desde cualquier lugar. Esta boca les permite engullir presas enteras, y esto incluye peces más grandes. Debido a que la anguila gulper conoce la habilidad de su boca más que buscar qué comer, un mayor porcentaje de la energía de esta criatura se canaliza en la búsqueda de pareja. Esto es más importante para esta criatura, tan importante que al macho maduro le crecen órganos olfativos más grandes para olfatear a las hembras al tiempo que pierde sus dientes. Y según las investigaciones, el macho de anguila golondrina muere poco después del apareamiento. Debido a los recursos que pone en la reproducción, la anguila hocicuda es definitivamente una enamoradiza. Armas vikingas. En las profundidades de la cordillera Utenheimen de Noruega, hace unos 800 años, un valiente cazador vikingo se encontró persiguiendo a un majestuoso reno. Con una destreza incomparable, soltó una precisa flecha, pero, lamentablemente, erró el tiro, y la flecha se perdió en un montón de nieve. Aunque parecía un incidente insignificante en ese momento, este suceso desencadenaría una serie de acontecimientos que conducirían a un descubrimiento extraordinario. Avancemos rápidamente hasta tiempos más recientes, cuando el aumento de las temperaturas provocó el derretimiento del hielo, revelando así este tesoro escondido que había permanecido oculto durante siglos. Para los investigadores, los vikingos siguen siendo uno de los pueblos más cautivadores que vagaron por los mares de la tierra. Eran los aventureros por excelencia, navegaban por alta mar y llegaban a lugares donde nadie más se atrevía a ir. Llegaron hasta Islandia, Groenlandia e incluso Norteamérica. Los vikingos también eran conocidos por ser grandes guerreros, capaces de conquistar tierras y obligar a grupos a someterse a ellos. Su rica cultura y mitología también cautivaron al mundo entero. Su influencia fue mucho más allá de Escandinavia, y cada artefacto dejado por este pueblo sigue siendo significativo hasta nuestros días. Naufragio. En 2022, Patrick Ford, un residente de Baton Rouge, Luisiana, tropezó con un naufragio de 1915 durante uno de sus paseos diarios por la orilla del río. El río Mississippi estaba experimentando un descenso del nivel de las aguas, lo que provocaba importantes problemas en la cadena de suministro. Los cruceros se veían obligados a dar la vuelta y las barcazas encallaban debido a la poca profundidad de las aguas. Dio la casualidad de que los bajos niveles de agua provocados por la sequía revelaron este tesoro enterrado. Ford había notado el descenso del nivel del agua durante varias semanas, pero nunca esperó encontrarse con un barco hundido de esta magnitud. Deseoso de compartir su hallazgo, Ford se puso inmediatamente en contacto con el arqueólogo y director del estado de Luisiana, Chip McGimsey, para saber más sobre sus descubrimientos. Se cree que el barco en cuestión es el Brook Hill, construido en Indiana en 1896 y utilizado para el comercio junto a su barco gemelo, el Astroma. Ambas embarcaciones se hundieron tras una gran tormenta en 1915. El Brook Hill permaneció oculto hasta que resurgió y fue descubierto en 1992. Sin embargo, en aquella época no estaba tan expuesto. Debido a la disminución del nivel de las aguas, ahora es visible aproximadamente el 90% del casco restante del barco,
lo que brinda a los arqueólogos una increíble oportunidad de estudiar este raro estilo de embarcación con mayor detalle. Esta nueva exposición les permitirá reunir valiosos datos sobre la historia de la construcción del barco y su significado. Pirosoma. Si eres un buceador experimentado, es posible que hayas tenido la suerte de presenciar un fascinante fenómeno en el océano, un pirosoma. Los pirosomas son tubos inflables de aspecto inerte, pero que sorprendentemente cobran vida cuando son perturbados, emitiendo una deslumbrante bioluminiscencia. Estos tubos, que pueden llegar a medir hasta 12 metros de longitud, están formados por una comunidad de diminutos animales conocidos como suidos. Cada uno de estos suidos tiene su propio cuerpo, pero todos ellos se encuentran físicamente unidos, formando un único organismo colonial. Es realmente un espectáculo impresionante que deja perplejos a los observadores. Un hecho aún más extraño y fascinante sobre los pirosomas es que todos los suids que componen un único pirosoma son clones de un solo individuo. Esto significa que todos los suids tienen la misma información genética y características. Es sorprendente cómo cada suid está físicamente conectado con los demás, ya que comparten tejidos y funcionan como una unidad colectiva. A medida que el agua fluye a través del pirosoma, cada suid aspira el agua y filtra el plancton para alimentarse. Luego, expulsa los restos al interior del tubo, manteniendo así el funcionamiento y la alimentación de toda la colonia. Es interesante observar que el tubo tiene un extremo cerrado y otro abierto. El agua sale por el extremo abierto, generando una propulsión a chorro que permite el desplazamiento de toda la colonia. Sin duda, esta criatura es fascinante y asombrosa en su funcionamiento y estructura. El camino de baldosas amarillas. En el Océano Pacífico, la tripulación del buque de exploración Nautilus observaba la cresta Liliuokalani cuando se percató de una formación única. El rasgo se asemeja a un camino de ladrillos. Tras la publicación de un vídeo que muestra lo que parece ser una carretera de ladrillos bajo el agua. Muy fantástico. Los titulares afirmaban que el hallazgo representaba un camino de baldosas amarillas oculto hacia la Atlántida. Un titular afirmaba que los científicos habían encontrado un camino de baldosas amarillas a la Atlántida en las profundidades nunca antes exploradas del Pacífico, porque el título sería completamente incorrecto sin las comillas. Cumplen una función muy importante. El camino de baldosas amarillas parece ser un camino en un parque normal que solo es de color amarillo. Y si me lo contara de primera mano, eso es probablemente lo que me imaginaría, no algo encontrado bajo el agua. Es cierto que la cresta Liliuokalani, cerca de Hawái, en el Océano Pacífico, es un lugar fascinante que ha captado la atención de los geólogos de todo el mundo. Durante la expedición Nautilus, los expertos descubrieron una intrigante estructura del lecho rocoso en esta área. Estos investigadores se encuentran actualmente investigando la zona y están emocionados por los hallazgos que han realizado hasta ahora. Además, han afirmado que la creación se asemeja notablemente a un camino de ladrillos dorados, evocando así la legendaria ciudad de la Atlántida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta afirmación no debe tomarse literalmente, sino como una fascinante analogía que despierta nuestra imaginación y curiosidad. Gusano del árbol de Navidad. ¿A quién no le gusta la Navidad? El día de Navidad llega una vez al año, y también la decoración del árbol. Pero en lo profundo del océano, todos los días son Navidad. Siempre hay al menos un árbol de Navidad, todo gracias a los gusanos del árbol de Navidad. Los gusanos del árbol de Navidad son un tipo de poliquetos, un grupo de gusanos segmentados que contiene más de 13.000 especies, y estos gusanos alegran el océano. Lo que está viendo en este momento son los penachos estilo Zeus, que vienen en una variedad de morfos de color y se llaman coronas. Además, estos gusanos del árbol de Navidad son fascinantes criaturas marinas que desempeñan un papel importante en el ecosistema oceánico. Su presencia y su papel en la cadena alimentaria contribuyen a mantener el equilibrio y la diversidad en los océanos. Además, su capacidad para cambiar de color y forma es asombrosa, lo que los convierte en una maravilla de la naturaleza que merece ser estudiada y apreciada. En definitiva, los gusanos del árbol de Navidad son una parte esencial de la vida marina y un recordatorio de que la magia de la Navidad se extiende mucho más allá de nuestras costas. Estas coronas vienen en pares porque cada gusano tiene 2 de ellas. Las coronas sirven para atrapar, para pasar a las presas. Pero hacen más que eso.
También sirven para aprovechar el oxígeno, y por eso, la mayoría de la gente confunde su estructura con branquias. Los gusanos se posan en los corales, pero son bastante exigentes a la hora de elegir el coral en el que posarse. Se ha especulado que posarse en especies cuidadosamente seleccionadas podría ayudar a los gusanos con la reproducción, mientras que algunos creen que es para evitar la depredación. La ciudad de Bombay Beach. Bombay Beach es una pequeña ciudad situada en la orilla oriental del Mar Salton en California, Estados Unidos, o al menos lo era. Bombay Beach fue una vez un popular destino de vacaciones durante mediados del siglo XX, atrayendo visitantes con su próspera comunidad de resorts. Sin embargo, con el tiempo, la localidad experimentó un declive debido a los cambios en el Mar Sultán. Las inundaciones, el aumento de los niveles de salinidad y el descenso de la calidad del agua provocaron el abandono de muchas propiedades y el declive del turismo. Antaño un lugar bullicioso, Bombay Beach es ahora una ciudad fantasma. A medida que empeoraban los problemas de calidad del agua, se tomó la decisión de desecar el lago, dejando parcialmente al descubierto vastas extensiones de su lecho. Este proceso dejó al descubierto los restos de la otrora próspera ciudad turística. Muchos edificios abandonados y estructuras en decadencia se han reconvertido en instalaciones artísticas, creando un paisaje intrigante para fotógrafos y cineastas. La ciudad se ha convertido en un centro para artistas e individuos creativos, atraídos por su estética única y las oportunidades que presenta para la expresión artística. ¿Ha visitado alguna vez este lugar abandonado? Hágame saber si es uno de los pocos que ha visitado este lugar por curiosidad. Lamprea dentada. La lamprea de mar, un pez parásito originario de los océanos Atlántico septentrional y occidental, es una de las especies de vertebrados más parecidas a los simios. Las lampreas, a menudo conocidas como anguilas lampreas por la similitud de sus formas corporales, son peces óseos que carecen de escamas y cubiertas branquiales. A diferencia de la trucha, el bacalao y el arenque, su esqueleto, como el de los tiburones, está hecho de cartílago. Respiran mediante una hilera de 7 pares de diminutos orificios branquiales situados detrás de la boca y los ojos. Además, las lampreas tienen una capacidad única para adherirse a sus presas y alimentarse de su sangre. Este mecanismo de alimentación se realiza mediante una boca en forma de ventosa que se adhiere a la piel del huésped y permite que la lamprea se alimente de su sangre sin matarlo. Este comportamiento parasitario es fascinante y distingue a las lampreas de otros peces. Su boca en forma de disco con ventosa, que utiliza para agarrarse a peces desventurados, está repleta de dientes afilados y puntiagudos. Esta característica estructural convierte a la lamprea marina en una eficaz asesina de truchas de lago y otros peces óseos. A continuación, la lamprea raspa la carne del pez con su áspera lengua para poder consumir la sangre de su huésped en los fluidos corporales. Consumen alrededor de 40 libras de pescado. En la década de 1830, se decía que eran capaces de entrar en los 5 grandes lagos en un plazo de 10 años, y pronto empezaron a depredar las especies de peces económicamente importantes del lago, como la trucha, la perca blanca y el esturión. En un siglo, la pesca de la trucha prácticamente desapareció, debido en parte a la expansión incontrolada de las lampreas. Cangrejos yeti. Todos hemos oído hablar del yeti, la criatura mítica que se dice que acecha el Himalaya, pero es seguro decir que ninguno de nosotros lo ha visto. Sin embargo, hoy tenemos noticias emocionantes para compartir. Recientemente se ha descubierto una nueva especie en las profundidades de los océanos. Les presentamos al increíble cangrejo yeti. Este fascinante ser es similar al yeti en muchos aspectos, aunque en lugar de ser una criatura simiesca, es un cangrejo. El descubrimiento del cangrejo yeti se produjo en el año 2005, y desde entonces se ha convertido en una especie única y fascinante. Se le ha dado el nombre científico de kiwa, en honor a la diosa mitológica polinesia asociada a los mariscos. Este nombre también hace referencia a las características físicas del cangrejo yeti, ya que su cuerpo está cubierto de vellosidad y es completamente blanco. Al igual que su homónimo mítico, el cangrejo yeti no posee ojos, lo que lo hace aún más intrigante y especial. Pero incluso con esa discapacidad, el cangrejo yeti tiene varias adaptaciones únicas para sobrevivir al duro bioma del frío y desolado fondo marino.
El cangrejo yeti se caracteriza por una forma generalmente parecida a la de un cangrejo que mide unos 15 centímetros de largo y por sus largas pinzas erizadas que le permiten recolectar bacterias. Solo los submarinos de aguas profundas pueden llegar hasta donde viven los cangrejos yeti, y por eso aún queda mucho por saber sobre esta misteriosa criatura. El Triángulo de las Bermudas. El siempre fascinante Triángulo de las Bermudas. ¿Quién no ha oído historias sobre esta parte misteriosa del mar? Portales dimensionales, personas que desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué hay de verdad en todos estos relatos? El Triángulo de las Bermudas es una zona del Océano Atlántico Norte, ubicada frente a la costa de Norteamérica, donde se ha afirmado que han desaparecido de manera inexplicable más de 50 barcos y 20 aviones. Esta zona tiene una forma característicamente triangular, siendo delimitada por la costa atlántica del Panhandle de Florida, las Bermudas y las Antillas Mayores. Desde mediados del siglo XIX se ha informado de sucesos extraños. Algunos barcos fueron descubiertos totalmente abandonados sin causa aparente. Otros no emitieron señales de socorro y nunca se les volvió a ver ni a oír hablar de ellos. Ha habido varios informes y rumores sobre aviones y helicópteros que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Algunas personas sugieren que estas desapariciones son resultado de causas sobrenaturales, pero la explicación más probable es que factores geofísicos y medioambientales sean los responsables. Una teoría interesante es que los pilotos, al llegar al Triángulo de las Bermudas, no tienen en cuenta la línea agónica, que marca el punto en el cual no es necesario compensar la variación magnética de la brújula. Este descuido podría llevar a errores de navegación y, en última instancia, a desastres. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Me gustaría conocer su opinión sobre este intrigante fenómeno. El dragón de mar de hojas. Conozca al dragón marino de hojas, una criatura que se hace pasar por una ramita en el agua. También parece inofensivo. Bueno, para los humanos es inofensivo, pero no para sus diminutas presas, como pequeños peces y crustáceos. Se podría prescindir del nombre dragón de mar de hojas y llamarlo simplemente el maestro del camuflaje, porque nunca se habría imaginado que ha visto un pez si alguna vez se cruzara con él. El dragón de mar de hojas es un pez, pero a diferencia de los que conoce, es un mal nadador. Suele ir a la deriva con las corrientes en lugar de esforzarse por nadar. Eso no se debe a que esta criatura quiera ser perezosa o débil, sino más bien a que tiene aletas casi invisibles y débiles a lo largo de la espalda y los costados que solo puede utilizar para maniobrar y nadar lentamente. Y mientras la mayoría de los animales persiguen su comida, el dragón marino de hojas espera a su presa sentado entre las algas o kelp. Puede hacerlo gracias a sus apéndices en forma de hoja que se mimetizan bien con las plantas. Ignorantemente, los peces pequeños, pensando que están pasando junto a un alga, serían atrapados por el dragón marino frondoso. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. El aspecto del dragón de mar no es lo único que lo hace misterioso. Su reproducción es aún más asombrosa. Una vez que la hembra del dragón marino pone huevos, el macho los transporta con un parche pegado cerca de su cola. El dragón de mar frondoso es una criatura misteriosa. Enfermedad de la estrella de mar zombie. Estos organismos vivos de colores brillantes apenas habían comenzado a mostrar pequeñas cicatrices blancas en sus cuerpos cuando los científicos hicieron el primer descubrimiento de una misteriosa dolencia que afectaba a las estrellas de mar girasol en la costa del Pacífico. Esta enfermedad provoca que las estrellas de mar adquieran una apariencia similar a las criaturas de una película de zombies, lo cual resulta bastante intrigante e inquietante a la vez. Primero, se forman llagas blancas antes de que el cuerpo de la estrella de mar se hunda, se rompa y derrame sus órganos internos, según Joseph Gattos, director científico de la Sea Dog Society de la Universidad de California en Davis. Poco después, esto se asemeja a un apocalipsis zombie, según la presentadora de As It Happens, Carol Off. Las estrellas de mar infectadas caminan con los brazos colgando y los que están en una fase más avanzada de la enfermedad simplemente se deshacen en montones de obstáculos, como señaló el doctor. Los buzos descubrieron una falta total de estas estrellas de mar girasol unas semanas después, afirmó, basándose en un estudio de Gattos y sus colegas. Dijeron que la rápida propagación de la supuesta enfermedad de desgaste
es responsable de las muertes masivas de estrellas de mar girasol y está vinculada a un aumento de la temperatura del océano. Los resultados se publicaron el miércoles en la revista Science Advances. Barcos nazis en el Danubio. En 2022, una ola de calor que recorrió Europa hizo descender el nivel de las aguas del río Danubio, dejando al descubierto los dolorosos vestigios de la última guerra mundial. Unos 20 buques de guerra se rebelaron en la superficie del río Danubio, cerca de la ciudad de Prohovo, en el este de Serbia. Los pecios contenían munición sin explotar y se consideraron una amenaza para los pescadores locales, el tráfico y la fauna de la zona. Algunos de los pecios expuestos exhiben torretas, puentes de mando, mástiles rotos y cascos retorcidos, mientras que otros permanecen en su mayor parte sumergidos bajo bancos de arena. A finales de 1944, más de 200 buques de guerra de la flota alemana del Mar Negro fueron hundidos deliberadamente en el río por orden del contraalmirante Paul Willy Seebe, comandante de la Marina de Guerra de Alemania. De 1935 a 1945, planeó crear líneas en zigzag de buques de guerra alemanes hundidos para detener el avance de la flota de la Unión Soviética. Sin embargo, no resultó más que un costoso error. Y aunque la guerra hacía tiempo que había terminado, hace un año, el gobierno serbio destinó $30 millones a la operación para retirar lo que quedaba. Algunos de los pecios fueron despejados, pero es posible que los restos de la guerra permanezcan en el río. El bagre fantasma. Según las historias y los mitos, los fantasmas son pálidos, translúcidos y tenues. Esto hace que el nombre de siluro fantasma sea perfecto para esta criatura. El pez fantasma también es conocido como pez de cristal por su cuerpo translúcido. Su corazón palpitante, así como su espina dorsal, pueden verse claramente desde el exterior. Si está pensando en poblar un acuario doméstico, el pez fantasma es perfecto para usted. Son de tamaño muy pequeño, y en su tamaño más grande, miden alrededor de 2,5 pulgadas. En cautividad, el cuerpo translúcido puede que solo haga bonito al pez, pero en el océano, protege a los depredadores, como los peces grandes. Los peces fantasma también viajan en cardúmenes, lo que también ayuda a protegerlos. Les encanta capturar su comida cuando cae al agua. A diferencia de otros tipos de siluro conocidos como alimentadores de fondo, se alimentan de larvas de mosquito, camarón de salmuera y larvas de mosquito. Aunque un buen número de ellos han sido capturados y vendidos para su exhibición en acuarios domésticos, esto no ha tenido en absoluto un efecto importante en su población global. Podemos estar seguros de que el pez fantasma seguirá existiendo durante mucho tiempo. Anguila cinta. Los últimos 5 segundos le han recordado sin duda a una cinta. Una cinta no se moverá maravillosamente así en un océano a menos que esté controlada por alguien. La criatura que acaba de ver se llama anguila cinta. Sin duda, la anguila cinta es una criatura cautivadora que lleva ciclos vitales fascinantes. Comprende 3 fases completamente diferentes de coloración y también cambia completamente de sexo. La anguila cinta comienza su andadura en el océano como una anguila negra, reconocible por la aleta dorsal de color amarillo brillante, que recorre toda la longitud de su cuerpo negro oscuro. A medida que madura, el negro cambia a un azul eléctrico brillante con una aleta dorsal de un amarillo igualmente vivo. Este cambio significa que la anguila está en su etapa de macho. Finalmente, cuando la anguila cinta macho crece hasta aproximadamente 1,5 metros, o 4 pies, su color cambia a amarillo. Es entonces cuando la anguila cinta entra en su etapa femenina. En esta fase, la anguila hembra puede poner huevos. La mayoría de las veces, la anguila cinta se encuentra en arrecifes de coral sanos y a veces en arrecifes de coral dañados. Lo que se encuentra visible es la cabeza y la parte superior del cuerpo de la anguila cinta, con el resto del cuerpo enterrado en la arena. Pero cuando decide salir de su escondite, es un espectáculo especial para la vista. Si alguna vez se topa con una, sobre todo si está nadando libremente, sentirá la tentación de tocarla. La anguila cinta se alimenta de gambas y peces pequeños. Sin embargo, a menudo se la confunde con una criatura agresiva por la forma en que abre y cierra la boca, en lo que podría interpretarse como una amenaza. Anillo de boda. Los anillos de boda son una de las cosas más importantes que recibimos de nuestra pareja. Perder estos accesorios puede sentirse a veces como perder una parte de uno mismo. Por eso,
Cuando Steve Watts, un vecino de Somerset, en el Reino Unido, perdió su alianza en el fondo del lago Marine, en Cleveland, se sintió increíblemente destrozado. Afortunadamente, se produjo un milagro en forma de unos chicos de la zona que se ofrecieron voluntarios para limpiar el lago en su limpieza anual. Cada verano, el lago se drena para deshacerse del cieno y de cualquier basura que pueda haberse acumulado durante este proceso de limpieza. Dos chicos tropezaron con el anillo de boda de Steve Watts enterrado en el lodo como referencia. Este lago tiene 3,7 acres. Fuera como fuese, la suerte, la serendipia o el destino, algo llevó a esos chicos a encontrar el anillo. Las posibilidades de encontrar el anillo eran de una entre 1.000.000 en el lecho fangoso del lago. En cuanto los chicos descubrieron el anillo, lo entregaron inmediatamente a los oficiales del lago. Los oficiales estaban encantados con el feliz giro de los acontecimientos, tanto que incluso compartieron fotos del señor Watts, rebosante de alegría posando con su anillo. También publicaron un post al respecto, pidiendo información sobre los chicos que encontraron el anillo y prometiendo una pequeña recompensa de su agradecido propietario. Al final, los chicos recibieron recompensas y reconocimiento por su honesta acción. El pez globo. Si alguna vez le pidieran que pensara en el animal más feo que pueda imaginar, ¿qué animal sería? Si no fuera el pez globo, acaba de conseguir un sustituto, una masa gelatinosa de color rosa pálido con la boca caída hacia abajo y una gran nariz flácida. En 2013 fue nombrado el animal más feo del mundo, pero eso solo lanzó a este horrible pez a la fama con canciones, memes, peluches e incluso personajes de televisión. Creado en su honor, sin embargo, el pez fue malinterpretado. Según el científico Richard Arnott, esta imagen viral del pez globo no se parece en nada a su aspecto real. El pez solo tiene ese aspecto terrible cuando ha sido arrancado de su hogar y ha sufrido daños devastadores en los tejidos debido a la rápida despresurización al ser arrastrado a la superficie. El pez globo reside a miles de metros bajo el agua, y allí, el incomprendido pez globo parece un pez normal. Estos peces con forma de renacuajo tienen la cabeza bulbosa, grandes mandíbulas, cola cónica y aletas pectorales plumosas. No tiene escamas, y en lugar de escamas, tiene la piel suelta y flácida. Tiene huesos y músculos, pero los huesos no son fuertes y los músculos tampoco son gruesos. En lugar de apoyarse en ellos, confía en la presión del agua para mantener su forma. Por eso el pez globo se desploma en una papilla blanda cuando se le saca a la superficie. El pez globo suele encontrarse en hábitats oscuros, fríos y peligrosos donde no escasea el alimento. El pez globo acecha a su presa y se limita a comer todo lo que pasa a su lado, como crustáceos, estrellas frágiles, anémonas y caracoles. Esto les permite conservar energía, clave para su supervivencia. Una ciudad de 3.400 años de antigüedad. Aquí está otro pedazo de historia revelado tras el calor extremo de 2022. Una ciudad de 3.400 años de antigüedad que fue construida por el antiguo Imperio Mitanni. Situada en la presa de Mosul, anteriormente sumergida por la construcción del embalse, este antiguo asentamiento resurgió, revelando fascinantes conocimientos sobre el pasado. El Imperio Mitanni, un imperio indoiranio que prosperó entre 1500 y 1350 a.C. aproximadamente. Se centró en el norte de Mesopotamia, ahora actual Irak. Situada en Kamune, en la región del Kurdistán iraquí, esta ciudad cuenta con un palacio y varios edificios de gran tamaño que, según los expertos, podrían corresponder a la ciudad perdida hace mucho tiempo de Saqiku, un importante centro del Imperio Mitanni. Aparte de la asombrosa estructura, los arqueólogos también encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían un tesoro de más de 100 tablillas cuneiformes. Estas tablillas datan del periodo asirio medio y arrojan luz sobre la vida, las costumbres y la historia de los habitantes de esta antigua ciudad. Este extraordinario hallazgo nos permite conocer mejor los numerosos imperios que se nutrieron del río Tigris. El pez mano roja. El pez mano roja es un pez muy interesante y único en su especie. A diferencia de la mayoría de los peces que nadan, el pez mano roja es capaz de caminar gracias a sus aletas modificadas que se asemejan a manos humanas. Esta característica tan especial lo distingue de otros peces y lo convierte en un ser fascinante. Además, es importante señalar que el pez mano roja
Es muy raro y escaso en el mundo. Se estima que solo existen alrededor de 100 adultos en total. Esta pequeña población lo convierte en una especie muy vulnerable y en peligro de extinción. No solo es su forma de caminar lo que hace al pez mano roja tan peculiar, su color también es impresionante. Pueden variar desde un intenso rojo brillante hasta un delicado rosa claro. Estos colores vibrantes los hacen aún más llamativos y hermosos. En cuanto a su tamaño, los peces mano roja suelen ser bastante pequeños, generalmente miden menos de 10 centímetros de longitud. A pesar de su tamaño diminuto, estos peces tienen una presencia notable y cautivan la atención de aquellos que tienen la suerte de verlos. En sus primeras etapas de vida, no pasan el tiempo a la deriva como larvas dentro de la columna de agua y por lo tanto, tienen poca capacidad de dispersión, lo que limita su capacidad para colonizar nuevas zonas. El patrón reproductivo de la gallineta nórdica es complejo, por lo que no se sabe mucho sobre él. Sin embargo, sí sabemos que las hembras ponen sus huevos en la base de diversas algas o pastos marinos y permanecen en guardia hasta que eclosionan directamente en la arena como un juvenil completamente desarrollado, de entre 4 y 6 milímetros de longitud. Pueblo hundido de Whiskey Flat. Si eres un amante de las películas del salvaje oeste, es muy probable que ya estés familiarizado con el pintoresco pueblo de Whiskey Flat. Este encantador asentamiento histórico, que alguna vez estuvo sumergido en las profundidades del lago Isabella, ubicado en el centro de California, ha resurgido con todo su esplendor para cautivar a los visitantes con su rica historia y autenticidad del viejo oeste. Whiskey Flat, famoso por su historia de minas de oro y telón de fondo de las películas del salvaje oeste, ha vivido su buena ración de altibajos. Resurgió en septiembre de 2022, durante una sequía de 3 años que dejó los lagos y embalses de California en mínimos históricos y alimentó devastadores incendios forestales. Whiskey Flat, que originalmente albergaba la gran mina de oro Blue en el río Kern, atrajo a buscadores de oro. En el año 1860, el pueblo adquirió su nombre debido a una astuta estrategia para proporcionar licor a los mineros. A pesar de que la propia mina lo prohibía, a lo largo de los años se hizo famoso como un lugar de rodaje de antiguas películas del oeste, protagonizadas por leyendas como John Wayne y Gene Autry. No obstante, lamentablemente en el año 1953, el pueblo quedó completamente sumergido bajo las aguas del recién construido embalse del lago Isabella, lo cual marcó el fin de su existencia.